En la historia de la Segunda Guerra Mundial, conocemos el nombre de las grandes batallas, de los generales, de las armas que decidieron el conflicto. Pero, ¿y si te dijera que el arma más decisiva no fue un tanque, ni un avión, ni una bomba? ¿Y si te dijera que fue la mente de un solo hombre? Un hombre que nunca pisó un campo de batalla, pero cuyas acciones salvaron, según las estimaciones más conservadoras, 14 millones de vidas. Un hombre que acortó la guerra en al menos 2 años. Un hombre que, después de derrotar a los nazis, se sentó y diseñó el mundo digital en el que todos vivimos hoy. Esta no es la historia de un soldado. Es la historia del padre de la computación, del pionero de la inteligencia artificial, de un héroe de guerra cuyo trabajo fue el secreto mejor guardado del siglo XX. Y es también la historia de cómo el país que salvó lo persiguió, lo humilló y lo destruyó por un único crimen: ser quien era. Hoy, en Desbloqueando la Historia, desbloqueamos la historia del incomprendido Alan Turing. Alan Mathison Turing, nacido en Londres en 1912, nunca fue un niño común. Mientras los demás jugaban, él leía libros de ciencia avanzada y se obsesionaba con los números y los patrones. Para sus profesores era un problema. Un alumno brillante, pero socialmente torpe, que se negaba a aprender las cosas como los demás. Su mente no funcionaba de forma lineal. Saltaba, conectaba ideas que nadie más veía. A los 15 años, en el internado, conoció a Christopher Morcom. No era solo un amigo, era su primer y único gran amor. Christopher era el único que parecía entender su extraña y brillante mente. Juntos hablaban de ciencia, de criptografía, de las grandes preguntas del universo. Pero la tragedia golpeó. Christopher murió repentinamente de tuberculosis. La pérdida devastó a Turing, pero también encendió una chispa en su interior. Se obsesionó con una pregunta: ¿qué es la conciencia? ¿Dónde reside la mente de una persona? ¿Podría una máquina, algún día, replicar el espíritu de Christopher? Esta pregunta lo perseguiría toda su vida. A los 23 años, siendo todavía un estudiante en Cambridge, Turing escribió un artículo que cambiaría el mundo para siempre. Se titulaba Sobre los números computables. Suena complicado, pero la idea era revolucionaria. Imaginó una máquina teórica, una máquina que pudiera leer una serie de instrucciones en una cinta y realizar cualquier tarea concebible. No era una calculadora, era un concepto mucho más grande. La llamó la máquina universal. Piensa en ello como el ADN de la computación. Turing demostró que una sola máquina, con el programa adecuado, podría hacer cualquier cosa que cualquier otra máquina pudiera hacer. Podría escribir un soneto, resolver una ecuación o componer música. Lo que acababa de describir, en 1936, no era otra cosa que el ordenador moderno. Era el plano teórico de cada smartphone, cada portátil y cada servidor que existe hoy. En ese momento, era solo una idea en un papel. Pero la historia tenía un plan terrible para que Alan Turing tuviera que construir su máquina. 1939. El mundo está en guerra. La Alemania nazi parece imparable, y una de sus mayores ventajas es un arma aparentemente invencible: la máquina Enigma. Enigma era una máquina de cifrado portátil que los alemanes usaban para todas sus comunicaciones secretas. Cada día, la configuración de sus rotores cambiaba, creando un nuevo código. El número de combinaciones posibles era de 159 quintillones. Para que te hagas una idea, si 10.000 personas probaran una combinación cada segundo, tardarían más que la edad del universo en encontrarlas todas. Para los aliados, los mensajes de Enigma eran solo ruido indescifrable. Un ruido que costaba miles de vidas cada día en el Atlántico. El gobierno británico reunió a sus mentes más brillantes en una mansión victoriana secreta llamada Bletchley Park. Matemáticos, lingüistas, campeones de ajedrez. Y entre ellos, el excéntrico y antisocial Alan Turing. Turing no encajaba. Encadenaba su taza de té a los radiadores para que no se la robaran. Iba en bicicleta con una máscara de gas por su alergia al polen. Y a menudo empezaba a hablar a mitad de una frase. Pero mientras los demás intentaban descifrar Enigma a mano, Turing tenía una idea radical. Una idea sacada directamente de su pugna máquina universal.
no intentes vencer a una máquina con un cerebro humano. Construye una máquina para vencer a otra máquina. La llamó la Bombe. Era una bestia electromecánica de 2 metros de alto y 1 tonelada de peso. Una cacofonía de rotores y cables que imitaba el funcionamiento de docenas de máquinas Enigma a la vez. Cada día, cuando los alemanes enviaban sus primeros mensajes, Turing y su equipo buscaban una palabra probable en el texto, una chuleta como Heil Hitler o Wetter, tiempo atmosférico. Introducían esa pista en la Bombe y la máquina empezaba a trabajar, probando miles de combinaciones por segundo, buscando una contradicción. Durante meses fue un fracaso. La presión era insoportable. Pero finalmente, una noche, la máquina se detuvo. Había encontrado la configuración del día. Habían roto lo inquebrantable. A partir de ese momento, los aliados podían leer los secretos más íntimos del ejército nazi. Sabían dónde atacarían los submarinos. Conocían los planes de sus generales. El trabajo de Turing y su equipo fue decisivo en la Batalla del Atlántico, en el desembarco de Normandía, en la victoria final. Pero esta información era un arma de doble filo. No podían actuar en todo lo que sabían, o los alemanes se darían cuenta de que Enigma había sido comprometida y cambiarían el sistema. Tenían que tomar decisiones horribles, dejar que un convoy fuera atacado para proteger el secreto, sacrificar cientos de vidas para salvar a miles más tarde. Era el secreto más importante de la guerra. Y Alan Turing estaba en el centro de todo. La guerra terminó. El trabajo de Bletchley Park fue clasificado bajo el más alto secreto. Sus máquinas fueron destruidas, sus documentos quemados. A Turing y a los demás criptógrafos se les prohibió hablar de lo que habían hecho, incluso a sus familias. Oficialmente nunca había ocurrido. Pero Turing no se detuvo. La guerra le había permitido construir su máquina. Ahora quería darle una mente. Empezó a trabajar en el diseño del AC, Automatic Computing Engine, uno de los primeros ordenadores digitales del mundo. Pero no solo quería que calculara, quería que pensara. En 1950 publicó otro artículo revolucionario. Empezaba con una pregunta que parecía sacada de la ciencia ficción. ¿Pueden pensar las máquinas? Pero para Turing, esta no era una pregunta abstracta. Era la culminación de la pregunta que le había atormentado toda su vida, desde la muerte de Christopher. ¿Dónde reside la mente de una persona? ¿Se puede recrear una esencia, un espíritu, a través de la lógica y los patrones? Para intentar responderlo, ideó un experimento increíblemente personal disfrazado de juego, el juego de la imitación. La prueba se desarrollaba de una forma muy concreta. Imagina a un juez humano en una habitación, que se comunica únicamente por texto con otras 2 entidades que están aisladas, un ser humano y una máquina. El juez puede preguntar lo que quiera, y su objetivo es adivinar cuál de sus 2 interlocutores es la máquina. Para Turing, la pregunta fundamental era: si una máquina podía conversar de una forma tan convincente que no pudiéramos distinguirla de una persona real, ¿no habría capturado, en cierto modo, una chispa de humanidad? Esta idea, nacida de una pregunta tan íntima, es hoy más relevante que nunca. La inteligencia artificial actual, con la que interactuamos a diario, es la heredera directa de este pensamiento. Cada vez que hablamos con un chatbot avanzado o usamos un asistente virtual, estamos, sin darnos cuenta, sentando a una IA en la silla de Turing y actuando como jueces. La búsqueda personal de Turing por el fantasma en la máquina fue lo que dio el pistoletazo de salida a la era de la inteligencia artificial. Vivía en el futuro, pero su vida personal estaba a punto de ser destruida por el pasado. En la Gran Bretaña de 1952, la homosexualidad era un delito. En plena Guerra Fría, los homosexuales eran considerados un riesgo para la seguridad nacional, susceptibles de ser chantajeados por espías soviéticos. Un día, Turing denunció un robo en su casa. Durante el interrogatorio, con la honestidad que le caracterizaba, admitió que el ladrón era conocido de un amante ocasional. La policía se olvidó del robo. Había confesado su crimen. Alan Turing, el hombre que había salvado a la nación, fue arrestado y condenado por indecencia grave. Se le ofreció una elección diabólica:
2 años de cárcel o someterse a una terapia para curar su homosexualidad. Eligió la segunda opción para poder seguir con su trabajo. El tratamiento era, en realidad, castración química. Le inyectaron estrógeno sintético durante 1 año. El tratamiento lo destrozó física y psicológicamente. Le crecieron los pechos, su mente brillante se nubló. Le retiraron su acreditación de seguridad y le prohibieron volver a trabajar para el gobierno. El héroe de guerra era ahora un paria, un riesgo para la seguridad. Cuando su ama de llaves encontró a Alan Turing muerto en su cama el 1 de junio de 1954, la causa oficial pareció clara: envenenamiento por cianuro, dictaminado como suicidio. Pero en la mesita de noche había un objeto que transformaría su muerte de una tragedia en un enigma perdurable: una manzana a medio comer. Este detalle era macabro y extrañamente literario, ya que Turing estaba obsesionado con la película de Disney Blancanieves y los 7 enanitos, y en particular con la escena de la bruja sumergiendo la manzana en veneno. El forense asumió que esta era la escena final de Turing, un acto simbólico y deliberado. Sin embargo, esta narrativa casi perfecta se desmorona con un solo hecho: la manzana nunca fue analizada. No hay ninguna prueba de que contuviera cianuro. A partir de aquí, las dudas florecen. Turing tenía un laboratorio químico en casa. Usaba cianuro para experimentos y era conocido por su descuido. Su propia madre siempre creyó que fue un accidente, que se envenenó al no lavarse las manos. Otros han llegado a especular con el asesinato, argumentando que en la paranoia de la Guerra Fría, un genio con tantos secretos era un riesgo. ¿Fue un suicidio inspirado en un cuento de hadas, un descuido fatal o algo más siniestro? El veredicto oficial es el que ha quedado en la historia, pero las dudas sobre la manzana, que nunca se analizó, convierten su final en otro enigma más en la vida del hombre que resolvía enigmas. Durante décadas, el nombre de Alan Turing se desvaneció. Su historia fue borrada. Los libros de historia no mencionaban su papel en la guerra. La revolución informática, que él había iniciado, ocurrió sin que nadie supiera quién había plantado la semilla. Pero la verdad, con el tiempo, siempre encuentra la luz. Tras el indulto póstumo de la reina en 2013, el mundo por fin empezó a reconocer la magnitud de su genio y la terrible injusticia de su final. Hoy, Alan Turing está en el billete de 50 libras. Su nombre bautiza institutos de inteligencia artificial, pero su verdadero monumento no es de papel ni de piedra. Su legado está en el aire, en los miles de millones de transistores que impulsan nuestro mundo. Y aquí yace la reflexión final. La vida de Turing giró en torno a los códigos. El código nazi que descifró para ganar la guerra. El código de la mente humana que intentó comprender. El código de su propia identidad, que fue considerado un crimen y que le obligó a vivir en secreto. Y finalmente, el código informático con el que está escrito nuestro presente. Quizás la mayor tragedia de todas es que Alan Turing fue, en sí mismo, un código que la sociedad de su tiempo no supo leer. Un mensaje brillante y complejo que fue descartado por contener una verdad que no estaban preparados para aceptar. Hoy vivimos en el mundo que él programó. Un mundo del que nunca llegó a ver los ordenadores personales, ni Internet, ni la inteligencia artificial que hoy nos asombra y nos inquieta. Un mundo construido sobre el sacrificio de un hombre al que le fallamos en descifrar lo más importante, su humanidad. Si te ha gustado este viaje a través de la historia, considera suscribirte a Desbloqueando la Historia y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo episodio. Encontrarás todas las fuentes y la bibliografía para profundizar en la descripción de este vídeo. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo por conocer. Seguiremos juntos, desbloqueando las claves del pasado.